de la violencia bipartidista a la violencia neoliberal, la herida emocional de todo un país y la esperanza psicosocial de su reconstrucción. Un país que calla su dolor termina heredándolo. Muy buenas tardes, les saluda Carolina Palma, estudiante de Psicología. Hablar de Colombia es hablar de duelos silenciados, verdades incompletas y heridas que atraviesan generaciones por generaciones. La violencia política no solo dejó pérdidas materiales, sino marcas profundas en la manera en que las personas sienten, recuerdan y se relacionan. Según la Comisión de la Verdad, en el año 2022, comprender el sufrimiento humano es tan importante como entender las causas del conflicto. En este contexto, el enfoque psicosocial se convierte en una herramienta clave para revelar cómo la violencia se incrusta en la vida cotidiana y cómo, a través de la memoria, las comunidades pueden iniciar un proceso real de sanación. El enfoque psicosocial en sanación comunitaria y memoria histórica. El trauma en Colombia nunca ha sido individual, es comunitario, histórico y estructural. Por eso no basta con atender síntomas aislados, es necesario comprender cómo la exclusión, el despojo y el miedo sostenido han marcado regiones enteras de generación en generación. La sanación de este enfoque es un proceso colectivo. Cuando las comunidades son acompañadas desde la escucha, el respeto, pueden reconocer sus heridas, redignificar lo vivido y transformar el dolor en organización y acción. López Pozos y Cabreras, en el año 2022, muestra que cuando una persona se siente escuchada, el sufrimiento deja de ser aislado y se convierte en fuerza, identidad y dignidad. Sanar implica recordar, pero recordar de manera acompañada, con cuidado y sin revictimización. El enfoque psicosocial en sanación comunitaria y memoria histórica. El trauma en Colombia nunca ha sido individual, es comunitario, histórico y estructural. Por eso no basta con atender síntomas aislados, es necesario comprender cómo la exclusión, el despojo y el miedo sostenido han marcado regiones enteras de generación en generación. La sanación de este enfoque es un proceso colectivo. Cuando las comunidades son acompañadas desde la escucha, el respeto, pueden reconocer sus heridas, redignificar lo vivido y transformar el dolor en organización y acción. López Pozos y Cabreras, en el año 2022, muestra que cuando una persona se siente escuchada, el sufrimiento deja de ser aislado y se convierte en fuerza, identidad y dignidad. Sanar implica recordar, pero recordar de manera acompañada, con cuidado y sin revictimización. Como futura psicóloga, uno de los retos más importantes no es acompañar a un individuo, es acompañar a comunidades enteras que han aprendido a sobrevivir en medio del silencio, del miedo. Nuestra tarea es facilitar espacios de diálogos, promover a la escucha activa, acompañar procesos de duelos colectivos y sobre todo ayudar a que las personas recuperen la confianza en sí mismos y en otros, obviamente en su entorno. Es servir de mediador, un puente entre el dolor y la esperanza, entre la memoria y la reconstrucción. Ser psicólogo en Colombia implica un compromiso ético profundo, que la palabra vuelva a tener lugar donde antes el silencio reina. En conclusión, la paz no solo se construye con acuerdos políticos, se construye con procesos psicosociales que reconocen la dignidad de las víctimas, rescatan la memoria histórica y fortalecen el tejido social que la violencia ha intentado destruir. Como psicólogos tenemos la responsabilidad y también el privilegio de acompañar esa transformación desde la escucha, desde el cuidado y desde la creación colectiva de narrativas que permiten sanar un país entero. Sanar no es olvidar, es transformar el dolor en fuerza para un país que renace. Mil gracias.